Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy continuamos con el tema de la procrastinación y la motivación. Esta palabra tan difícil y tan complicada de mencionar, la procrastinación, tiene que ver con diferir una acción, con posponer sin razón una tarea, un compromiso, una meta establecida. Es el hábito de posponer las cosas, y esto tiene repercusiones tanto internas como externas en nuestra vida. Las externas tienen que ver con el incumplimiento de fechas límites para terminar un trabajo, o aún la pérdida del trabajo y la ruptura de las relaciones interpersonales. Pero cuando hablamos de las internas van desde el desánimo pasajero y el arrepentimiento hasta la autocondenación, la preocupación, la depresión y la desesperación. Fíjese cómo afecta la procrastinación en nuestra vida. Es verdad que algunas de nuestras tareas son agradables y las realizamos con mucho gusto, pero otras son tediosas y entonces buscamos la forma de demorarla. ¿Le ha pasado a usted? Aquellas tareas agradables las realizamos con diligencias, pero las que son menos agradables las diferimos con temor y vamos postergando las cosas. Por eso vamos a tratar en este tiempo de entender un poco más cuáles son las causas, las características de la procrastinación, pero más importante, cómo enfrentarla de acuerdo a nuestra personalidad, a nuestro perfil de personalidad, a fin de obtener victoria y agradar a Dios en nuestra vida. Recuerde que siempre la Escritura va a hablar y va a motivar a ser diligente y no negligente. Y este es nuestro desafío como hijo de Dios. Antes de avanzar es importante hacer una diferencia entre lo que es la procrastinación, esta capacidad de diferir el cumplimiento de las cosas, y la pereza. Muchas personas creen que es lo mismo la procrastinación que la pereza. Sin embargo, la pereza es solo una de las causas de la procrastinación. Si usted es una persona perezosa, tiene un enfoque negligente en cuanto al manejo de sus responsabilidades. Usted es indolente y decide no hacer sus tareas cuando se requiere. Por otro lado, puede ser muy productivo, pero a la vez negligente, porque no empieza sus tareas cuando debe. En otras palabras, el que pospone las cosas desea trabajar, pero se demora. En cambio, el perezoso carece de deseos de trabajar y se rehúsa a hacerlo. ¿Me explico? Entonces, no nos estamos refiriendo específicamente a la pereza, sino al postergar las cosas, al posponer las cosas que necesitamos terminar en tiempo y forma. Podemos decir que la procrastinación es un comportamiento negativo que generalmente inicia en la infancia y en cierta forma nos aqueja a todas las personas. El problema es que si esto se convierte en un hábito que va de ligero hasta grave, es síntoma de determinados tipos de personalidad que necesitamos conocer. Según los especialistas, existen por lo menos 5 perfiles que tienden a ser productores de la procrastinación. Por un lado, el perfil del perfeccionista, que tiene expectativas imposibles de cumplir y entonces se establece metas tan elevadas que nunca puede llegar. Por otro lado está el que se siente inferior, de tal manera que no inicia algo por temor a equivocarse y constantemente está hablando negativamente de sí. El tercer perfil que se refieren los especialistas es el temeroso, aquel que las responsabilidades lo ve como riesgoso, entonces para evitar el riesgo, por temor, no emprende algo o siempre está postergando las cosas.
En cuarto lugar está el perfil de la persona que es carente de metas. Es decir, no tiene una dirección clara, no tiene un propósito, entonces no sabe tampoco a dónde ir. Pero en quinto lugar está la persona que es abrumada, que tiene tantas cosas a medio camino que se desespera porque pareciera que deja por la mitad un proyecto o no llega a terminarlo y ya tiene que atender otra cosa y aparece otra reunión y constantemente está abrumado. Pareciera que necesitara un día de 30 horas. Bueno, son distintos perfiles que van a contribuir a lo que es la procrastinación. Pero me gustaría que nos enfoquemos en primer lugar para analizar y conocer un poco de este perfil, mirando en primer lugar de estos 5 el perfeccionista. Esta persona se paraliza porque no puede cumplir con los estándares irreales que ella misma se propone. Cree que debe hacer todo a la perfección, pero se detiene cuando descubre que es imposible alcanzarla. Con esas ideas es imposible no paralizarse y descuidar sus responsabilidades. Esta persona que es perfeccionista tiene expectativas imposibles y descubre que se deteriora su autoestima. Su compañera interna es la autocrítica. La persona piensa que debe hacer todo a la perfección y que si no llega a esa perfección significa que ha fallado. Se siente muy mal y tiende a reaccionar esperando que cuando todas las cosas estén en orden entonces va a comenzar. Esta persona puede ser una buena trabajadora, pero es implacable consigo misma. Está profundamente envuelta en un juego mental de autoengaño en el que se siente bien cuando la aceptan por sus logros. Y piensa, debo ser excelente o no me aceptarán. Antes de empezar cualquier tarea o llevar a feliz término debe tener en orden una larga lista de requisitos. Y entonces comienza a detallar, esto debe quedar perfecto, lo comenzaré cuando disponga de más tiempo, debo esperar hasta estar convencido de que voy a hacer una labor de primera clase, no estoy seguro de haberlo hecho bien, debo repetirlo, es decir, todo eso hace que el perfil perfeccionista pueda tener una tendencia a ser un procrastinador, es decir, un postergador de aquellas cosas que debe hacer. Ahora, este perfil puede llegar a paralizar a una persona e inclusive llevarlo a la emergencia médica. En la actualidad, muchas personas han sido diagnosticadas con una enfermedad llamada parálisis de procrastinación. Y la realidad es que la mayoría de las personas que la sufren no sanan con rapidez. Se reúnen, se ponen metas, fechas límites, planean, vuelven a planear, pero el problema va más allá de la recomendación más común de administrar bien el tiempo. Bajo la superficie está un sistema equivocado de pensar que sigue paralizando al procrastinador. Es interesante, pero la realidad es que cuando los hijos anhelan amor, alabanza y aceptación, si no se sienten valorados por lo que son, sino por lo que hacen, llegan a creer que si se comportan a la perfección, recibirán la aprobación de sus padres. Y desde niños van recibiendo mensajes que dice que es de vital importancia que sea la mejor, si no está bien hecho no vale la pena hacerlo, que no soy tan bueno como mi hermano, debo mejorarme. Es decir, esos mensajes van generando un perfil perfeccionista que a su vez le va a generar serios problemas, puesto que nadie hace nada perfectamente. Los perfeccionistas postergan las cosas para evitar caer en la imperfección. Por eso vienen tan bien las palabras del apóstol Pablo cuando dice allí en Gálatas, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, el perfeccionista intenta por sus propias fuerzas hacer las cosas a la perfección. Pero aparte de el que es perfeccionista, también vimos aquel que se siente inferior. Esta persona piensa tan mal de sí mismo que lucha con la sola idea de iniciar algo. No se siente aceptado y supone que nada de lo que haga recibirá aprobación. Su forma de hablar es negativa en cuanto a su propia persona. Esto le imposibilita cumplir sus metas. Tiende a pensar, ¿para qué voy a intentarlo? Cuando comete errores, en vez de aprender su lección y perseverar hasta terminar la tarea, su baja autoestima lo aplasta y sencillamente se da por vencido y deja de intentarlo. Así es el que se siente inferior. Piensa, no puedo hacerlo, soy insignificante, me siento incapaz, innecesario, y reacciona pensando que aunque trate de hacerlo, va a fallar siempre. También piensa, no soy tan bueno como para tener éxito.
Es decir, el resultado de todo esto es que el que se siente inferior difiere el momento de iniciar algo porque desconoce la perspectiva divina en cuanto a su valor, en cuanto a su importancia y de lo que es capaz de lograr. No solo no se da cuenta que Dios lo creó, sino que también planeó de antemano las obras que diseñó para que Él realizara. ¿Se acuerda lo que dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero aquel que se siente inferior no puede percibir esta realidad bíblica. Esta persona va por la vida preocupado de lo que otros piensan de él. Siempre se compara con los demás y en su interior piensa que no vale nada. A esta persona que se siente inferior le gustaría hacer algo importante, pero su sentimiento de inferioridad le hace ser pasivo y diferir las cosas. Se demora en hacer las cosas más importantes y piensa, ¿para qué empezar? No puedo hacerlo bien. No tiene caso intentarlo, nunca seré lo suficientemente bueno, lo que hago no tiene mayor importancia, no tengo nada valioso que aportar. Todo esto pasa por la mente de aquel que se siente inferior. Con frecuencia quienes se sienten inferiores reciben mensajes de que son inferiores por lo que hicieron o dejaron de hacer en su infancia. En su interior están convencidos de que sus pequeñas fallas infantiles lo han hecho unos fracasados y este mensaje adoptado en la infancia permanecerá con ellos toda la vida, ya que puede haber percibido mensajes de los demás que le hacen pensar y decir, soy muy tonto, no puedo hacer nada bien, nunca llegaré a ningún lado. Y llega el convencimiento de que no tiene valor y nunca va a hacer nada bien, así que ¿por qué esforzarse? Esta persona no sabe que fue creado con gran valor, por tanto las mentiras que se repite a sí mismo lo hacen postergar las cosas para evitar que se conozca su inferioridad percibida. Sin embargo, qué maravilloso es pensar lo que dice Lucas 12:77, pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No temáis, dice allí la Escritura, pues valéis vosotros más que muchos pajaritos. Entonces hemos examinado al perfeccionista, hemos examinado el que se siente inferior, pero vamos a continuar y aprovechamos este programa para poder entender estos 5 perfiles, para luego estar considerando cómo encontrar una salida al problema de la procrastinación. En tercer lugar, encontramos a aquel que es el temeroso. La persona ve la vida como algo riesgoso, habíamos dicho anteriormente. Para sentirse seguro, evita las responsabilidades. Cuando enfrenta un encargo se siente inseguro y la persona piensa, ¿qué pasará si cometo un grave error? El temor lo paraliza y no puede continuar porque espera una reacción negativa de los demás. La negligencia se centra no solo en su propio rendimiento, que de antemano sabe es deficiente, sino también en la reacción de otros, que supone será de crítica y condenación. Por eso piensa, temo fracasar y eso sería horrible. Temo empezar algo que pueda ir mal y crear conflictos. Así se siente. Y la persona piensa, si pospongo el trabajo, tal vez no tenga que lidiar con los problemas. Supone y piensa que de seguro va a fallar, y como resultado va a posponer las cosas porque cree que cualquier esfuerzo de su parte tiene el potencial de acarrear críticas y rechazo, o en el peor de los casos, una explosión. No se da cuenta de que no debe dejarse controlar por el miedo, porque aunque se encuentre en una situación abrumadora, él o ella puede repetir el versículo que dice, como dice el Salmo 56:11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El temeroso va por la vida temiendo cualquier clase de confrontación. El temor al conflicto controla su vida. Teme la crítica, teme la ira, teme el rechazo. En lugar de enfrentar las reacciones negativas, hace a un lado las cosas que le pueden provocar. Mientras tanto, sus ideas basadas en el temor, lo único que producen es más y más procrastinación. La persona piensa y dice, temo ser rechazado si tomo una decisión. No deseo trabajar en esto ahora y verme mal delante de otros. Temo que se enojen conmigo, así que mejor lo resuelvo mañana. No quiero hacerlo, solo recibiré más críticas. Todos estos pensamientos están dentro del temeroso.
Los hijos anhelan la cercanía con ambos padres, pero cuando su amor es rechazado y son maltratados desde la más tierna infancia, aprenden a desconfiar de la gente y de las circunstancias, y perciben mensajes que expresan algo así: si no complazco a mis padres, ellos no me amarán. Quisiera huir y esconderme cuando se enoja mi madre, o si mi padre no aprueba lo que hago, me culpará a mí. Esto va a traer como resultado una personalidad basada en el temor. El temor que siente el temeroso a ser juzgado con dureza afecta su confianza en sí mismo y en otros. El temor debilitante le hace procrastinar, es decir, postergar, evitando a las personas y las responsabilidades. Sin embargo, la perspectiva bíblica allí en 2 Timoteo 1:7 es: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. En cuarto lugar, hablamos del que no tiene metas, del que no tiene un propósito en la vida. Debido a que no tiene una clara dirección, se le dificulta buscar metas, tomar decisiones, mantenerse en la ruta deseada. Su falta de propósito le impide iniciar cualquier tarea. Piensa: no sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Aún sin importar lo que haga, es inútil y carente de sentido. Todo esto hace que no tenga metas en la vida, que difiera su realización porque es incapaz de entender la forma en que éstas contribuyen a cumplir una meta significativa. No se da cuenta de que Dios no solo pensó en él desde la eternidad, sino que planeó el curso de su vida, la cual tiene un significado y un propósito maravilloso. Dice Efesios 1:11 que en él asimismo tuvimos herencia. Y dice: conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto es maravilloso. Por eso, el que no tiene metas es semejante a un barco sin timón. No puede dirigir su nave y tampoco tiene un mapa. No sabe a dónde va. Ve que otros se fijan metas y las logran, pero él no tiene dirección en su vida. Él sabe que necesita definir su curso, pero en vez de hacerlo, se encuentra sin saber qué rumbo tomar. La persona piensa y siente y dice: me siento atorado, no tengo rumbo, en realidad no sé qué hacer, ni siquiera sé lo que quiero, no sé por dónde empezar, siento que voy en la dirección equivocada. La persona se bloquea mentalmente cuando trata de ponerse metas. Así como nadie puede llegar a su destino sin saber dónde es, tampoco puede lograr metas si no las conoce. A menudo las personas confunden lo que en verdad es importante para ellas, porque la figura de autoridad de su infancia, que puede ser su padre o su madre, tomaba la mayoría de las decisiones. Por tanto, se hacen demasiados dependientes de otros cuando deben tomar decisiones. Como adultos, esa confusión los hace indecisos en cuanto a la dirección que debe seguir su vida. Ellos percibieron mensajes que indican lo siguiente, y así lo reciben: no soy capaz de tomar mis propias decisiones. Si esta materia no me gusta, me puedo cambiar. Si me meto en problemas, mis padres lo arreglarán. Esto hace que, como nunca ha tenido que fijar ni cumplir con sus metas, posterga las cosas porque no tiene dirección ni un enfoque claro. En Proverbios 14:23, el Señor dice: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Y ahora sí llegamos al último de estos perfiles, que tiene que ver con la persona abrumada. Esta persona tiene su escritorio como si fuera una zona de desastre. Su teléfono está perdido debajo de una montaña de papeles. Su jefe quiere verla en 5 minutos, pero ya se le hizo tarde para una reunión anterior. Trabaja muchas horas, pero no encuentra la forma de resolverlo todo. Simplemente no tiene tiempo suficiente en el día para terminar el trabajo, y la persona dice: necesito un día de más horas. Una persona abrumada. La persona piensa: hago lo mejor que puedo, pero no hay forma de terminar a tiempo. Mi vida está fuera de control, no puedo hacerlo todo. ¿Se ha sentido usted así? La persona reacciona diciendo: puesto que no puedo terminar todo a tiempo, voy a trabajar en el proyecto que en verdad disfruto, y cuando menos terminaré algo. La persona abrumada piensa que lo único que necesita es trabajar más y más rápido. Por eso esta persona abrumada posterga las cosas porque sabe que es responsable de hacer más de lo que puede realizar en forma significativa con el tiempo que dispone. Esta persona abrumada no se da cuenta de que tiene todo el tiempo que necesita, porque Dios nunca le pide más de lo que puede hacer.
necesita entender lo que dice Eclesiastés 8, 5 y 6 para animar el corazón, que dice que el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. La persona abrumada se siente sobrecargada de trabajo, no tiene la habilidad de hacer sus tareas a tiempo, por lo tanto vive siempre en aprietos. A menos que aprenda a jerarquizar sus actividades, va a seguir abrumada por tareas que están en conflicto, porque necesita tener un enfoque correcto, ya que llamadas pendientes, tareas que otros imponen sobre ella, todo eso le hace estar abrumada. Y generalmente para reducir la sobrecarga que enfrenta, elige hacer primero lo más fácil en lugar de lo que es más importante. Empieza una tarea y luego otra, pero falla al no terminar a tiempo ninguna. La persona piensa y dice, no puedo hacer nada debido a todas las interrupciones que tengo, o tengo tantas fechas límite que no sé por dónde empezar, o estos encargos son demasiado difíciles para mí, o no puedo con toda esta carga de trabajo. Y todo esto le abruma. Pero en realidad el principal problema es que nunca aprendió a decir que no. Como fue condicionada para agradar a la gente, nunca aprendió a poner límites cuando las personas invaden sus horarios y consumen su tiempo. Aunque siempre le gustó ser la salvadora de todos, esa posición de responsabilidad es insostenible. Quizás recibió mensajes percibidos que le hacían pensar lo siguiente: cuanto más haga, más popular voy a ser. Si realizo muchos proyectos, mis padres estarán orgullosos de mí. O no puedo decir que no a nadie, soy responsable de hacer felices a los demás. Todos estos mensajes percibidos hacen que la persona crea que tiene la solución a los problemas de todos, que se siente bien haciendo muchas cosas y se siente mal cuando decepciona a las personas por todo lo que debe hacer. Esto trae como resultado que la persona esté siempre abrumada. Esto trae un tremendo problema, y es que las responsabilidades de la persona abrumada son tan abrumadoras que no sabe por dónde empezar, así que opta por hacer las tareas más fáciles. Se centra en lo que no tiene importancia en vez de jerarquizar lo más urgente. Recuerde Colosenses 3:23, mirando la perspectiva bíblica, dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Bueno, quizás usted se siente identificado con alguno de estos perfiles y se da cuenta que es una persona que posterga las cosas, ya sea porque es perfeccionista, porque se vea menos, porque es una persona temerosa, no importa cuál sea. La pregunta es cómo encontrar una salida, cómo ayudar en cada uno de estos perfiles. Bueno, en estos minutos que nos quedan vamos a dar algunas sugerencias, algunas ideas, y en el próximo programa vamos a seguir hablando sobre el tema de la procrastinación. Pero, ¿cómo ayudar a aquel que es perfeccionista? Mire, quienes buscan la perfección en realidad viven en un mundo lleno de tensión. Contrario a lo que la mayoría de ellos piensan en secreto, su búsqueda de la perfección no es algo digno de admirar, de hecho es un defecto. La persona perfeccionista le cuesta mucho delegar, porque los perfeccionistas tienden a hacer todo por sí mismos. Su idea es, si yo lo hago, se hará bien. Por eso, en primer lugar, es importante aprender a controlar la mente. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Decida orar cada día pidiéndole al Señor que le haga consciente de sus exigencias excesivas y que Él dirija sus pasos, que elimine esa tendencia a todo o nada, que se detenga en esa actitud de ser demasiado impaciente o criticón hacia los demás, de dejar de compararse con otros, de cancelar sus reglas rígidas, es decir, aprender a controlar la mente, pero además a expresar frases de libertad, es decir, nadie es perfecto, la perfección es una meta necia. No debo temer tampoco perder el amor de Dios sin importar cuáles sean mis logros. Dios no me ama por lo que hago, sino por lo que soy. De tal manera que puedo expresar frases de libertad diciendo: estoy libre de cualquier culpa por mis fracasos pasados. No debo temer a la condenación aun cuando fracase en cumplir con aquellas expectativas de los demás. Debo dejar de compararme con otros. Bueno, hay varias cosas
en las cuales el perfeccionista puede trabajar, pero principalmente aprenda a controlar sus pensamientos, su mente, a transformar sus pensamientos conforme a lo que Dios quiere. ¿Y qué en cuanto al que se siente inferior? Mire, solo Dios determina nuestra autoestima saludable. El valor que Dios nos da es incondicional. Ni las palabras duras o el maltrato pueden amenazarlo, tampoco pueden disminuirlo los fracasos o debilidades personales. El que se siente inferior permite que los altibajos de la vida cotidiana y de los que otros piensan de él determine cómo se siente acerca de sí mismo. Pero su valor nunca debe basarse en los sentimientos que generan el rechazo de otros o cualquier cosa que haya hecho en el pasado. Más bien debe descansar en el fundamento seguro de que su valor y estima vienen del inalterable amor y aceptación de Dios. Es decir, necesita aprender a aceptar que ha sido creado a la imagen de Dios, que Dios lo acepta así como es y que Dios le va a utilizar así como es, con sus debilidades y sus lados fuertes. Pero ¿qué en cuanto al temeroso? Mientras siga negando sus temores fuertemente enraizados y su miedo a que la gente descubra su falla de carácter, la persona no podrá poner límites y conectarse con otros a un nivel íntimo. El temor le impide desarrollar su valor personal para ser veraz consigo mismo y con los demás. Por eso es importante que aprenda a entrenar su mente, entendiendo que usted puede quedar libre de los temores. Dice el Salmo 34:4, «Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores». Recuerde que cuando tenemos una imagen correcta de Dios, nuestros temores desaparecen. Dice el Salmo 27:1, «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?». ¿Y qué en cuanto al que no tiene metas en la vida? Bueno, primero es importante que aprenda a entender el propósito de Dios para usted. Es aquello que tiene que ver con toda su vida, con el largo plazo que Dios tiene para usted, para luego entonces establecerse metas. Dios ha prometido hacerle entender, enseñarle el camino que debe andar, y su principal propósito es que usted sea transformado y llegue a ser semejante a Cristo. Pero al mismo tiempo, usted debe establecer metas para cumplir ese propósito que Dios tiene para usted. Y esas metas deben ser importantes, razonables, alcanzables, específicas, en el cual usted debe controlar las metas y no depender de otros para cumplirlas. Esas metas deben reforzar el propósito que usted entiende en primer lugar que Dios tiene para su vida. Pero al mismo tiempo unas palabras para la persona que es abrumada. Pasamos más tiempo trabajando que en cualquier otra actividad. Esto significa que es vital adquirir la habilidad de administrar bien el tiempo. Sin embargo, debido a que Dios habla mucho acerca de usar el tiempo sabiamente para obtener satisfacción en nuestro trabajo, y ciertamente Dios no quiere que vivamos atrapados por el estrés. Quizás la palabra más importante para decir a la persona que está abrumada es que entienda qué cosas son las importantes y qué cosas son las urgentes, y que aprenda cual Jesucristo pudo decir al terminar sus días, «He acabado la obra que me diste», porque supo diferenciar lo importante de lo urgente. Que usted también, si es una persona abrumada con muchas cosas, pueda aprender a poner límites, a decir que no en aquellas cosas que no van con el propósito de su vida, ni con sus metas, y aprender a colocar las cosas importantes en primer lugar. Quiero terminar con unas palabras hacia usted que me está escuchando. Quizás no se ha dado cuenta, pero la mayor procrastinación que el ser humano ha hecho es demorar la decisión de recibir a Jesucristo como Salvador. Muchos se justifican diciendo no estoy listo, todavía no es el tiempo, algún día lo haré, mañana, otro día. Sin embargo, ese día nunca llega. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Entonces quiero animarle a que usted deje de postergar la decisión más importante de tener un encuentro personal con Jesucristo y le diga ahora mismo, Jesucristo, mi problema es el pecado que me separa de tu persona. Entiendo que la sangre que derramaste en la cruz, allí hace 2000 años, fue por mí, por mis pecados, para limpiar mis pecados. Y hoy quiero no posponer más esta decisión fundamental. Y quiero pedirte que entres en mi vida, limpies todos mis pecados y seas mi Salvador.
Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.